Bueno, hay que decir que aunque Victoria Villarroel se conserve como siempre esplendorosa, estaba recordando antes con esa crueldad que se pueden permitir las mujeres guapas. Hace 15 años que nos conocemos, que nos conocimos. Y ya estaba en lo mismo, en una cosa que en España, por desgracia, esta batalla la hemos perdido. Y en Argentina da la impresión de que por mantenerla, no sé si se ganará, pero no se ha perdido del todo, porque la memoria no se ha perdido, que es el respeto a las víctimas del terrorismo. Victoria es diputada por La Libertad Avanza en la Cámara de los Diputados, la segunda de Milei en la lista electoral, y además fundó y preside la asociación civil Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. En España, para hacernos una idea, solamente Iñaki Arteta y Rogelio Alonso, en lo teórico, han hecho el trabajo que Victoria lleva haciendo al principio en solitario, recordando algo que es terrible, que son los más de 1000 asesinados y miles de heridos, mutilados, etcétera, por los comunistas argentinos, fueran Montoneros, fueran del ERP, que no solamente han sido asesinados, sino luego vilipendiados y sus asesinos exaltados. El otro día vi a Vaca Narvaja, el padre, el jefe, con esa pinta de chulo macarra que está pidiendo cárcel nada más verlo, que es el padre del empleado que tiene Xi Jinping en Pekín. Es argentino, pero es un empleado del Partido Comunista Chino que elogia al Partido Comunista Chino. Solo tiene a 2 millones de uigures en campos de concentración. Lo elogia. Entonces, presumiendo, como es consuegro de Cristina Kirchner, porque creo que estaba Vaca Narvaja hijo con Florencia, ¿no? Claro, uno de sus hijos, Camilo, tuvo un hijo Camilo. Claro, como Camilo Cienfuegos, claro. El cubano, tuvo un hijo con Florencia Kirchner. Que luego, por sus desequilibrios, acabó en Cuba y esas cosas. Sí, pero todos millonarios. Es la única que está retirada de la vida pública de los Kirchner. Bueno, pero Victoria, lo primero, yo sigo todas las noches, además lo sigo y además aparecéis a menudo, más Milei que tú, lo cual lamento, porque, en fin. Pero el fenómeno de Milei no se ha producido nunca en la Argentina. Liberales de categoría los ha habido siempre. El otro día casi encadenaban en La Nación, en uno estaba Kachanowski, luego estaba José Luis Espert, su discípulo, y luego aparecía Milei, su discípulo. Es decir, que hay una tradición y está Alberto Venegas Lynch Jr. Bueno, ahora Venegas Lynch, padre, es telonero de los actos de Milei. No, hijo, porque es el hijo. El hijo. Bueno, el padre has de saber que el hijo estuvo en la fundación del Grupo Libertad Digital en Albarracín, claro. Cuando fundamos la Ilustración Liberal y luego, pues estaba allí, en Albarracín, siempre así. Porque yo no he visto tío más vertical de los liberales que conozco, es el más vertical que conozco, muy serio y tal, siempre he sido muy formal. Sí, atildado. Y ahí estaban los dos Vargas Llosa, y había mucha gente de Perú, de Argentina, de todos los países, y ahí es donde sale este grupo que cumplirá pronto 25 años, se dice pronto, en el año 99. Bueno, Victoria, ¿cómo está la situación en Argentina? Desde el punto de vista de La Libertad Avanza, porque yo la última encuesta que he visto es que estáis en el 20% de intención de voto, cuando están los kirchneristas en el 27% y lo del cambio, que es un cambio perplejo, están en el 34% más o menos, cito de memoria, pero por ahí anda la cosa, ¿no? ¿Cómo es posible que un grupo que hasta ahora en los liberales, Espert se había presentado en las elecciones anteriores, brillantísimo el tipo, la verdad, estaban entre el 2 y el 5. Aunque en Buenos Aires tuvieron un gran resultado, creo. Sí, en la ciudad de Buenos Aires, que vos lo sabés, es la ciudad más progresista de la República Argentina, donde cualquier tema de izquierda realmente prende como reguero de pólvora, y allí nosotros con Javier Milei logramos un 17% en lo que fue nuestra primera incursión partidocrática, porque nosotros nos conocemos hace mucho, yo he estado en política, pero nunca me había presentado en un cargo público, y Javier Milei de la misma forma tampoco había sido funcionario. Y esta fue la primera incursión, un 17% únicamente en la ciudad de Buenos Aires, y ahora nos
nos toca y tenemos el gran desafío el año que viene de presentarnos en elecciones nacionales donde, bueno, está la candidatura, no solo a presidente, sino hasta incluso concejal en el nivel municipal. O sea que es una elección sumamente importante para la República Argentina, más en un momento donde todas las crisis están aflorando al mismo tiempo. Esa es la siguiente pregunta. Yo no conozco ningún país, digamos, culturalmente importante, como lo ha sido Argentina. El otro día leía que es que, claro, lo que se ve en Argentina es que en la China comunista, esta que elogia Vaca Narvaja, hijo y Botijo, tiene la peor educación del mundo. Porque el campesino que llevan a trabajar barato en las zonas especiales, etcétera, es el que menor educación tiene del mundo. O sea, esa cosa de los países comunistas, no. En la Europa del Este sí. En China, no. La élite lo manda a Estados Unidos a estudiar. En Argentina, las cifras de pobreza me parecen inverosímiles, porque siempre he conocido a argentinos de buen nivel, de los años 70, los que llegaban a Barcelona y tal, que ahora, este año, casi 40.000 en la Comunidad de Madrid, solo este año. Bueno, pero era gente de gran nivel cultural, de buen nivel social, buen nivel adquisitivo, por lo menos con capacidad de hacerlo. La idea de que 8 de cada 10 jóvenes quieran irse de Argentina, sin más, si puede, se van. Y luego que haya prácticamente un 40% de pobres, de los cuales un 15% son indigentes con apenas una comida al día. Pero ¿eso cómo es posible? Que Argentina, que es un país tan rico en recursos naturales, tenga a su población en esa situación de pobreza y de miseria que estamos viendo actualmente, es de un nivel de inmoralidad que nunca he visto y que no conocemos en nuestra historia. Pero esto que en lo que vos reflexionás, además se le agrega toda la desconexión de gran parte de la clase política con respecto al sufrimiento que está pasando el pueblo argentino. Ayer mismo el presidente designó 3 mujeres como ministras, nuevas ministras, de 21 ministros que nombró en el año 2019 cuando asumió el gobierno, solo quedan 6 originales, es decir, que 15 han cambiado en 3 años y monedas. Y ayer designó a 3 mujeres como para dar el contenido de feminismo que no le importa absolutamente a nadie, porque cuando no tenés qué comer, definitivamente te importa cero el feminismo de cotillón que este hombre defiende. Así que esa es la realidad de Argentina en un país que tiene una inflación que es la segunda más alta de la región, luego de Venezuela. Sí, o sea, pero estamos batiendo todos los récords. Cerca de Venezuela. Claro. Están ahora, cito de memoria, el 87 este año, más del 100 el año que viene. Así es. O sea, bueno, es que es imposible que nadie pueda vivir así, porque si el año que viene vas a tener la mitad del poder adquisitivo de este año, ¿qué vas a comer? Vi el otro día que ya no se venden coches en Argentina, solo motos y de segunda mano. Es que no hay ni neumáticos, ¿no? Bueno, o sea, haya habido el último conflicto, ha sido... Claro, exacto. De hecho, con el problema de las llantas y de los neumáticos, ocurrió que el nuevo robo o el nuevo delito estrella era robar las llantas de los autos estacionados en la vía pública. Finalmente el gobierno acordó con los sindicalistas del gremio de quienes fabrican esto, pero así es Argentina, un país en el cual su clase política está desconectada, se ocupa exclusivamente de cuestiones poco importantes e irrelevantes, para ser bien clara en el término, y mientras tanto Argentina se va derrumbando totalmente. O sea, un país que fue realmente un foco de atracción cultural, de desarrollo político, incluso de cultura y demás. Y de alta cultura. De alta cultura. Hoy por hoy Argentina está barriendo, está sepultada en el barro. Y esta situación no tiene un arreglo, no se resuelve fácilmente, va a llevar también muchos años, tantos años como llevó destruirla. Hay una cosa en la que insiste Milei, insiste también Spert, y cada vez insiste más gente, Patricia Bullrich, etcétera, digamos la parte decente de la oposición, porque a mí Macri, ¿qué quieres que te diga? O sea, un tío que ha fracasado por hacer políticas peronistas no puede ser la alternativa al peronismo, por criminal que sea el de los Kirchner. Pero, y es
la cuestión moral. Y como muchas veces hemos hablado, tu batalla, tu guerra, por lo que ha durado, ha sido precisamente por el derecho moral de las víctimas a una reparación. Derecho moral que se les negaba y obligación moral de defenderlas. Lo que más me gusta de Milei es cuando dice que el déficit no se puede admitir porque es una cuestión moral. Ningún gobierno tiene derecho a gastar lo que no ingresa. Eso es así. Y además hay que decir, le voy a mandar la parte de la memoria del comunismo con lo de la escuela de Salamanca. Pero ya en el 19 los liberales españoles hablaban del santo temor al déficit, que es el que tenía Argentina antes de caer en el populismo. Es decir, nunca se puede gastar. Pero hay una cuestión moral que es todavía más grave, que es la de la verdad. La que montaron con el supuesto atentado que nunca fue. De los copitos que eran unos niños de los Kirchner y tal, unos pistoleritos de estos que cualquier servicio secreto los manipula. Yo escribí el otro día un artículo en El Mundo y digo, es igual que el atentado de Ali Akka. Un tipo de extrema derecha que coge el KGB, era de los lobos grises de Turquía, y lo coloca delante del Papa para que mate al infiel. Pero claro, eso era el KGB el que lo coloca. Esto, por si acaso había peligro de que lo matara, resulta que un señor que sale en el Twitter cargando una pistola, no sabe cargarla, no sabe poner una bala, o en una tomadura de pelo. Le pillan el móvil. Por supuesto, lo primero que hacen es borrarlo, los mismos que borraron lo de Nisman. Entonces, la cuestión es, ¿cómo es posible y cómo se enfrenta uno cada día? Y tú estás ahí en la Cámara de los Diputados, ¿no? En el Congreso para nosotros, con gente que miente ya sobre algo tan grave como un atentado personal que no ha sucedido, culpa a vosotros, a la oposición, a los medios de comunicación de disparar cuando nadie ha disparado, sobre un sujeto, dos zumbaos marginales que encima son kirchneristas y que por supuesto están manipulados por cualquier servicio secreto, pero vamos, que lo están pidiendo. ¿Cómo se enfrenta uno todos los días a esa mentira sistemática? Es más, cuando hay un juicio como el de Luciani, o mejor dicho, el de Cristina Kirchner por la causa vialidad, 9.000 millones de dólares robados. Es que estamos hablando de cifras que es el presupuesto de Haití, o sea, bueno, o el de media Argentina. 9.000 millones. Y que dice el presidente de la República, espero que no se suicide como Nisman. Bueno, a Nisman lo asesinaron y él mismo había participado en una manifestación de los paraguas protestando por el asesinato de Nisman por Cristina Kirchner. Hay incluso un documental aquí. Yo cuento en la vuelta del comunismo cómo eso, lo de tapar a Irán, se fragua en el entierro de Néstor Kirchner por Hugo Chávez y Cristina Kirchner. Es decir, seguiremos haciendo negocios, pero Irán fuera de la ecuación. Y sobraba Nisman. Bueno, ¿cómo se vive ante gente, digamos, que ha hecho de la mentira no ya un arte, sino un arte arrojadizo? No solamente la verdad ha sido la primer víctima en los últimos 40, 50 años en la República Argentina, sino que además la impunidad es la regla. La impunidad para ser corruptos. Y por eso una de las, si querés, acciones más certeras que ha desarrollado el kirchnerismo ha sido infiltrar de todas las maneras posibles la justicia, porque de esta manera se han garantizado la impunidad ante las acusaciones gravísimas que existen y que lamentablemente el Poder Judicial pasan los años y no las sentencia, no las pena. Esta cuestión que nosotros hemos hablado infinidad de veces se origina en la década del 70 e incluso antes, pero cuando los crímenes gravísimos han quedado impunes, eso genera una regla que se aplica a cualquier comisión de delitos. Javier Milei habla mucho de la casta, casta política, por supuesto yo también. La casta política en Argentina son todas aquellas personas que integraron las organizaciones terroristas y que las tenemos ocupando cargos de gobierno a ellos o a sus hijos. Y por supuesto un hijo no es culpable de lo que hizo el padre, pero en el momento en el que llega a través de esa violencia a un cargo público, la justifica, la avala y la vanagloria, definitivamente termina siendo un cómplice, aunque más no sea,
de un discurso que es violento. Esa violencia está en la República Argentina en todos los estratos, principalmente en el político. Cuando vamos a la Cámara de Diputados y vemos las discusiones que se mantienen, donde mientras la gente está durmiendo en las calles sin comer ni un plato de comida, o no pueden alquilar un departamento porque los mismos políticos destrozaron las políticas para alquilar, tanto para propietarios como para inquilinos. Votar siquiera una ley de alquileres mientras hicieron un día de fiesta para poder protestar por el atentado que nunca existió. Bueno, es que la ley de alquileres, que es una de las demandas y además es una de las promesas que hizo en su momento la coalición de Macri, de que la iban a derogar. Ley de alquileres que afectó el mercado inmobiliario de tal manera que destruyó no solo a los propietarios, sino también a los inquilinos. Todos por igual salieron perdiendo. Y esta ley, que fue propulsada por un diputado de Cambiemos, finalmente no se trata en el recinto, no se deroga, y ahí está la pobre gente que necesita alquilar, que necesita vivir con dignidad sin poder hacerlo. Entonces, Argentina es el lugar en el cual nosotros vivimos en una realidad paralela, en la cual el presidente, su gobierno, están más preocupados por dar gestos hacia una izquierda extrema, a la que no le interesa construir un futuro para nuestro país, sino parasitarlo, y definitivamente la sociedad va surfeando en esta ola de tsunami de destrucción. Cada vez peor. Cada vez peor. Porque claro, con el 100% de inflación, ¿quién surfea? La última cuestión, y os dejo la palabra, ¿cómo fue tu encuentro con Milei? Porque digamos que caracteriológicamente yo te puedo ver al lado de Espert o de Patricia Bullrich, pero Milei, que es un astro que va solo, me chocó a favor, ya sabes, el aprecio que siempre he tenido por lo que has hecho, por lo que eres y por lo que sigues haciendo, que es extraordinario, sobre todo en el peor momento, porque ahora yo noto, y lo ves en los jóvenes cuando salen, ha cambiado. O sea, Argentina, aunque sea palos, ha aprendido, hay una generación nueva que ya no se cree las mentiras, pero hace unos años era bien difícil plantearlo todo y estabas tú sola. ¿Cómo fue el encuentro con Milei? Bueno, con Milei nos conocimos a través de Twitter, nos empezamos a seguir. ¡Qué moderno! ¿Sí? Sí. Fuimos muy modernos, nos conocimos a través de esta aplicación, generamos relación, dimos conferencias juntos y el año pasado, cuando ya estábamos cercanos al cierre de listas, me dijo, me gustaría que fueras mi segunda. Y le digo, bueno, por supuesto, y acepté porque tanto él como yo no habíamos ocupado cargos públicos y por ende no respondíamos por un pasado sucio. Además, los dos teníamos un discurso políticamente incorrecto y no teníamos miedo del nada escarnio. que perder. No teníamos miedo y no teníamos nada que perder. Definitivamente creo que fue una decisión que fue obviamente exitosa porque nosotros resultamos electos, pero además la experiencia de estar en campaña con Javier Milei fue realmente algo importantísimo, porque no solamente esto terminó siendo un fenómeno de la gente joven que se la pudimos arrancar a la izquierda, porque hoy en las manifestaciones, en nuestros actos públicos, la gente joven ya no se siente de izquierda y viene a los actos por Javier Milei. Y no es que se sienta de derecha, se siente liberal libertaria. Así es. Bueno, yo sostengo el derecho, el mensaje de derecha y conservador, pero también esa gente logró entender que esta era nuestra oportunidad de poder plasmar un discurso que ha quedado silenciado desde hace décadas, porque si hay personas que han sido eliminadas de toda la discusión política, son todos aquellos que se definen de derecha o patriotas en la República Argentina, tal como les ha pasado a ustedes también durante muchos años y que hoy ya, bueno, tampoco, ya no ocurre de la misma manera que hace 20 años atrás. Pero definitivamente fue una experiencia en donde además cambiamos el discurso, se cambiaron los paradigmas de la discusión política. En Argentina, hablar de montoneros y decirles asesinos o que viniera a nuestras marchas un joven de 16 años para el cual el tema de los montoneros es hablar de los dinosaurios, definitivamente ha sido un cambio cultural enorme que además pudimos luego transmitirlo al resto de las generaciones, al resto de las distintas edades. Así que venían los abuelos con sus nietos y nos decían, vengo porque no quiero que mi nieto se exilie.
Eso es impresionante porque es que es así. Yo vi el otro día el acto de Tucumán, que ha sido uno de los últimos multitudinarios, y eran chavales, eran familias, mejor dicho, eran familias, pero con adolescentes que el abuelo no quiere que se vaya a Italia y España porque no volverá y se quedará sin nieto, ¿no? Pero es tremendo. Pero bueno, no quiero acaparar, porque además Luis Valcarce, que conoce perfectamente Argentina, claro. Por algo nací ahí. Claro. ¿Dónde naciste? En Buenos Aires. Además en Buenos Aires. Sí, sí, o sea, donde habita el mal. O sea, sí. En el fuste torcido. En las fauces de la bestia. Bueno, buenos días, Victoria. Y bueno, es que yo escucho a Victoria y tiene tanta razón en lo que dice, ¿no? Porque los que hemos vivido allí, los que sabemos lo que ha sido eso, es decir, a los terroristas montoneros y a los del ERP, a los de toda la izquierda, se les viene blanqueando desde hace 40 años, desde el gobierno siniestro de Raúl Alfonsín, que el otro día me alegró muchísimo, un brinco de alegría cuando Milei dijo que el peor gobernante de la democracia en Argentina había sido Raúl Alfonsín, sin ninguna lo cual duda. Es totalmente cierto. Para el mal que hace, como siempre te recuerdo, el mal de la UCR, que siempre te digo que es todavía peor que el peronismo. Él me dice, son como el PSOE en España. Así es. Siempre van hacia el mal. Aun cuando parece que van hacia el bien, al final hacen el mal. Pues por donde pasan, no vuelve a crecer el césped. Y es tan meritorio lo que habéis hecho. Entonces yo... Claro, veo el periódico, veo hoy Clarín, encima en contra de todo el establishment mediático, incluso contra el mismo La Nación, porque la Nación también tiene sus... tiene corrientes, sus corrientes, ¿no? Juntos por el Cambio, tiene Entonces, corrientes. Hoy abro Clarín y veo que también están manipulando, diciendo... Milei participó en un polémico acto de Vox donde se contaba lo de ojalá volver al 36 y demás, manipulado, mentiroso y demás. Eso en la portada de Clarín, el libro más leído. Por supuesto de centroizquierda o de izquierda, como lo quieras llamar. Entonces, todavía viendo eso, me resulta todavía más llamativo lo que habéis logrado, porque el liberalismo, el discurso liberal era un discurso de unas clases pudientes. Y de la universidad. No salía de la universidad. No, ojalá, de las universidades privadas, porque las públicas estaban tomadas por la izquierda hace muchísimo tiempo, porque lo que hizo Alfonsín fue meter a todos los exiliados que venían de fuera, a todos los que se habían ido con la dictadura, meterlos y darles cátedras en las universidades. Entonces, lo que te pregunto es, ¿en qué momento cambia eso para los que nos hemos perdido, para los que hemos dejado el país hace ya mucho tiempo? ¿En qué momento cambia y cómo lo habéis logrado con todo el establishment en contra? Bueno, tanto Javier Milei como yo construimos una idea política, él a través de la difusión de las ideas económicas, yo más en lo político o en el tema de los derechos humanos, y esta fue una construcción que llevó años y que encontró su madurez el año pasado. Fue un proceso sumamente vertiginoso el de este último año y monedas, porque todo esto arrancó en agosto del año pasado, y desde ese momento hasta acá se logró cambiar la discusión política, no solo para nosotros y nuestro electorado natural, sino para el resto de los espacios. Ya el resto de los espacios, principalmente Cambiemos, debió cambiar su discurso y hoy está propugnando la baja de impuestos, la reducción del Estado. Después te comento que en la Cámara de Diputados no lo hacen. Sí. O sea, tienen un discurso sumamente hipócrita. Tele, ¿no? Sí. Porque en los medios son los defensores de la libertad y levantan la antorcha, como en la Revolución Francesa, pero después la realidad, lo que ocurre tras bambalinas en el Congreso es que se abstienen porque es muy feo votar no, siendo 5 diputados contra 250 o contra la inmensa mayoría del Congreso. Yo lo he hecho, ahora se está debatiendo de nuevo subvenciones a la cultura que se van a pagar con el hambre de los argentinos para que veamos películas y films que no le importan absolutamente ni a la madre del que lo filmó, y sin embargo esto es un debate que la sociedad argentina se tiene que dar. Imagínense de nuevo, no hay ley de alquileres, bueno, o sea, pensemos que hay un montón de situaciones que requieren mucho más esa atención. Y éramos unos 250 diputados, yo fui una de los 5 que votó en contra, lógicamente. Desde los balcones estaban los artistas
que los rayos láser que nos tiraban desde ahí, era como que me fui con más radiación que habiendo estado en Chernobyl. Pero bueno, esta es la situación también de Juntos por el Cambio, que no quieren dar el testimonio y que se encaraman en un discurso moral, pero que después en los hechos no lo sostienen. Así que yo debo decirte que en el tema puntualmente económico, Javier Milei cambió totalmente el eje de la discusión política. Y en el tema de los derechos humanos se abrió mucho más y hoy la sociedad está mucho más permeable a cuestionar el relato respecto de lo que ocurrió no solo en los 70, sino con el gobierno de Alfonsín, incluso con el gobierno de Menem. O sea, la gente empezó a cuestionar, que eso era lo que no existía hasta hace unos pocos años atrás. Pero fue una maduración de años. A mí me llevó 17 años llegar hasta acá. Yo cuando me acordaba de ti, cuando veía la reacción, por ejemplo, de Feynman, que es más periodista, no es un ideólogo y tal, con el caso de Milagros Sala, la clásica criminal de barrio, con todos los casos recientes, el propio Vaca Narvaja, padre e hijo, es decir, que se indignaban. Y digo, bueno, hace 5 años era impensable que alguien en el nivel que están Feynman, Viale y tal, La Nación Más, que tiene 1 millón de seguidores, que esta gente haya asumido no ese discurso, esos valores, es que de alguna manera estaban latentes, o bien han llevado tan lejos los kirchneristas el delito que ya la gente no tiene más remedio como autodefensa, pero no, se han apropiado el discurso completo. Digo, si llego a tener el teléfono, digo, Feynman, esto lo dijo Victoria Villarroel hace 15 años. Bueno, debo decirte que Eduardo Feynman es de los poquísimos periodistas que en la República Argentina me da un espacio, conversa conmigo y puedo escribirle y tengo una respuesta inmediata. La verdad que debo decir que Eduardo es de los escasos, porque todavía sigo siendo sumamente demonizada y estoy respondiendo aparentemente desde el momento en que Adán y Eva se comieron la manzana hasta el presente. Bueno, es que la manzana eras tú. Claro. Pero es que es así. Pero es curioso cuando lo ves incluso en otras televisiones que tampoco quieren perder el paso. Ya es un problema, digamos, de negocio, cómo el discurso ha cambiado. Ha cambiado por completo. Ya una terrorista es una terrorista. Una criminal es una criminal, no importa la causa que alegue, ¿no?, para su crimen. Pero no te quiero quitar. A ver, Tomás. Bueno, buenos días. Yo voy a hablar de algo ya ha ocurrido aquí, aunque tiene que ver también con ustedes, ¿no? Que es lo que usted ha reivindicado hace poco, su papel en la reivindicación del pensamiento conservador, que es algo que antes era imposible de hacer, y ahora acaban de participar en un acto de Vox, que yo creo que es uno de los símbolos de que todo está cambiando y que ese pensamiento que antes defendían muy pocos, ahora ya no son muy pocos. Ya el mundo está empezando como a ver un desplazamiento casi tectónico, ¿no? Que va a influir. Todavía no se sabe cómo va a acabar. Todavía no se sabe cómo va a acabar, pero de hecho se está produciendo. Entonces, ¿qué es lo que usted sintió allí? Porque eso realmente supongo que se siente uno confortado, pero al menos... Milei estuvo a punto de bailar el chotis, o sea, yo creo que estar en España, que la muchedumbre siempre más seria te aclame. Sí, aquí evidentemente actos como aquel se demonizan, pero sin embargo yo creo que ahí había mucha esperanza y un ambiente muy positivo, muy de cambio, ¿no? Bueno, en Argentina nosotros hemos tenido actos, no como el Viva 22, claramente, que ha sido un mega evento. Realmente no solo han sido especialmente buenos cada uno de los oradores, sino además ha tenido un contenido histórico, incluso para los que nos gusta la historia, la representación de los reyes, que podrá haber sido hasta en algunos momentos infantil, pero la realidad es que fue sumamente bello como espectáculo. Así que, bueno, los stands con las distintas provincias, a mí me encantó, la verdad, y lo recorrí y estuve muchas horas.
Javier Milei y yo nos sentimos cómodos, nos sentimos confortados. No sentimos en realidad en ningún momento que la sociedad nos odia. Nosotros transitamos por las calles de Buenos Aires o por las distintas provincias y la gente nos felicita. A mí nunca nadie me ha insultado por pensar lo que pienso y por decirlo. Así que la verdad que entiendo que esto es sumamente difícil, que ha sido un proceso cultural muy aciago. Federico lo sabe, cuando me entrevistó por primera vez en el 2008, yo estaba más sola que la soledad misma, pero la realidad es que aún en esa soledad nunca sentí que la sociedad no estuviera de acuerdo con lo que yo estaba defendiendo. Simplemente que no había la madurez necesaria para que se sumaran a decirlo. Claro, y lo puedo entender, Alzar la voz no es una obligación. Es un derecho y bueno, y cada uno lo ejerció cuando quiso, y yo no le reclamo al pueblo argentino como no le reclamo a los españoles si hoy no defienden a las víctimas. Deben defenderlas y deben pensar en ellas y deben recordar la verdadera historia, porque la historia, cuando muere o cuando no es recordada, es el gran triunfo de aquellos que la han intentado matar, que han intentado matar a las instituciones y a sus ciudadanos. Entonces, a mí me parece simplemente fue un momento de regocijo, de sentirme entre amigos, incluso entre personas con las que no hablo siquiera el mismo idioma, pero sentí que había sido... Polaco. No hablo polaco, me encantaría ser políglota, pero lamentablemente no lo hablo. Y la verdad que sentí mucho la hermandad, me sentí en mi país. Yo tengo que decirlo, aquí yo me siento siempre muy cómoda. Antes, cuando decías, Victoria, que es que lo vuestro ha sido más rápido, pero yo recuerdo, ¿te acuerdas cuando Santi Abascal nos dice: yo esperaba conseguir un diputado y ahora me vuelvo y hay 52, de los cuales a 40 ni los conozco? Dice, ni los conozco. Es decir, que ha habido un proceso que se está produciendo en toda España, en toda Europa, en todo el mundo, está produciéndose también. Cada país tiene su historia y tiene su intrahistoria y sus mecanismos de defensa y autodefensa, pero lo cierto es que todos van en la misma dirección, que es que la verdad histórica de la izquierda es mentira. Y a partir de ahí empezamos a debatir, ¿no? Bueno, y esa mentira engendra que hoy, en vez de estar pensando en nuestros países, cómo alimentar a la población, o sea, cómo lograr que nuestros países se autoabastezcan, tengan la energía, tengan alimentos y demás, lo que estamos pensando es en, por favor, que las sendas peatonales sean de colores e inclusivas, en que hablemos con la E y parezcamos, no sé, catalanes, porque a mí la verdad que me parece una marcianada el lenguaje inclusivo, o por ejemplo que estemos pensando en el cambio climático y entonces nos podamos morir de hambre, pero preservemos una naturaleza que no vamos a poder usufructuar nosotros, Nunca. pero que la van a usufructar otros. No, nosotros tampoco, solo el planeta. Porque la especie humana, esto viene de los comunistas sandías, es decir, de los verdes alemanes, Die Grünen, que son los que dicen que la única especie nociva para el planeta es la humana. Pero en lugar de seguir el ejemplo del reverendo Jones y molarse todos en el ring, pues han conseguido hacerse con la ONU y con la Unión Europea. Hablando de la ONU, Victoria, Argentina y su contexto geográfico. Entiendo que observarás con preocupación todo lo que está sucediendo, ¿no?, en la zona. Ahora mismo, ¿cuál es el apoyo, digamos, en la zona de Argentina? Y sobre todo también observando todas esas nuevas generaciones de argentinos que están viniendo a España. Lo estamos viendo y observando en las calles de Madrid, por ejemplo, diariamente. ¿Lo veis con preocupación, con pena, con desesperación? El exilio creo que es una de las decisiones más difíciles que puede tomar cualquier ciudadano. Ustedes lo saben también, porque Argentina recibió a sus compatriotas hace un siglo atrás. Así que, y un poco más también. Así que la verdad es que estimo que es una de las decisiones más dolorosas y que quiebran más el núcleo familiar. Pero debo decirte que nosotros vemos el futuro con esperanza, primero porque logramos poner dentro del juego ideas que no estaban realmente desde hace muchos años. Logramos que la sociedad se sienta representada, aunque la clase política vaya a contramano de esto,
porque aunque la clase política piense en cuestiones que no son para nada importantes para el ciudadano común sabe quiénes están defendiendo sus ideas y su bienestar. Así que para mí es una cuestión simplemente de tiempo lograr que no solamente haya una representatividad mayor de nuestras ideas, sino también, para mí por lo menos, es fundamental darle la bienvenida al ciudadano que quiere participar en política. Tienen que ingresar los ciudadanos a la política, porque esto es una verdadera casta que se multiplica de padre a hijos, son unas monarquías, porque nos criticaban algunos de izquierda en Argentina diciendo que habíamos estado en el acto de Vox y que cómo estábamos en el acto de una monarquía y que bla, 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 bla. ¿Qué monarquía? Si monarquía es Cristina de Kirchner, que no la eligió nadie, que nos ha puesto a su hijo. La señora del rey y la madre del príncipe. Que tuvo el esposo, después ella. Eso sí que es una dinastía. Claro. Son dinastías, ellos no quieren monarquías, quieren dinastías como todos los comunistas, como los Castro, los Ortega, los de Corea, los chinos. Y lo mismo hacen los denominados miembros de la oposición, porque tampoco es que ellos son unos santos. No. Ellos también sostienen el mismo modelo. Perdón, en relación a lo que te preguntaba Rosana, ¿qué está pasando para que se haya dado vuelta el proceso y cada vez estáis más solos en Hispanoamérica? Es decir, los aliados, es decir, tienes a Boric, tienes a Castillo, es decir, estáis rodeados. Bueno, Argentina y toda la región está bajo el socialismo del siglo XXI. Esa es una verdad de perogrullo y eso es un proceso. El era un argentino. Claro, y ese es un proceso político que nosotros estamos de alguna manera resistiendo, pero somos solo 2 diputados desde hace un año. Así que lo que nos espera por delante sí es construir una base de un armado político mayor, pero como ustedes lo conocen aquí, nosotros tenemos nuestra derechita cobarde, tenemos al kirchnerismo y a la izquierda desenfrenada, y aquí se están defendiendo las ideas de la libertad, pero con una llegada al poder muy limitada. Somos solo 2 diputados de 257 y con los medios sumamente acotados. ¿Qué nos espera? Nos espera épica. ¿Cómo es la relación con Espert? Y la diputada que está también, es que me hace una gracia tremenda, porque yo vi una vez en el exilio cubano, cuando Aznar iba a ser presidente, yo estaba ese año en Miami, y entonces Aznar reunió a todo el exilio, porque todo el mundo pensaba que Aznar, y efectivamente, al final cambió totalmente la política española con respecto a Cuba. Su abuelo había sido director del diario de la Marina, que eso ayuda. Pero bueno, sabía lo que significaba chapapote y cosas así. Pero entonces era muy gracioso porque en el cóctel, claro, después de 40 años de exilio, todos querían estar, pero ya nadie se saludaba. Y entonces era como un baile en el que todos iban con su highball, que dicen en México, así, y cuando llegaban a alguien daban la vuelta. Y estaban continuamente así. Oye, nadie habló con nadie entre los cubanos y todos hablaron con Aznar. Que fue una cosa, yo imagino que con Espert la cosa es así. Bueno, yo soy muy diplomática, con lo cual yo tengo muy buena relación con todos aquellos que son educados. Y Espert lo es. Espert lo es. Con Carolina Píparo, que es su compañera, sí. Yo tengo una relación de amistad y de alguna manera trato de darle la bienvenida a nuestro espacio. Sí. Y en el caso de José Luis, bueno, José Luis tiene una relación que tal vez deba responder él más que yo, con Juntos por el Cambio. Entonces, es una relación que para nosotros está envenenada per se. Pero es que además el discurso de Espert es el vuestro. Claro, pero en los hechos, su discurso y sus relaciones y sus conductas terminan avalando a personas como Rodríguez Larreta, que es el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, que es un opositor para nosotros, porque no solamente lo es en las ideas, sino que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad sumamente progresista. Cuando yo hablaba de las sendas peatonales de colores, sí. Cuando hablaba sí. del lenguaje inclusivo, sí, hay un discurso de gran épica, pero la realidad es que en los hechos, después todo termina siendo de izquierda. Y ya estamos cansados de esto porque es una sobredosis de izquierda y ya que lo que queremos es simplemente pensar en nuestro país, elegir cómo queremos pensar y no que nos lo elija un funcionario desde su oficina.
Bueno, vamos a ver, hay muchas llamadas de oyentes, pero antes que no se nos olvide Santa Lucía. Sí, estaba pensando en las aceras de Barcelona, que no sé si las ha visto Victoria últimamente. Bueno, no te pierdes nada, porque pierdes. Además llegas y lo primero que te hacen es robarte el bolso. Sí. Bueno, a Shakira le arrancó el bolso un jabalí. Ahora eso sí, entre colores, entre eso colores. Sí, muchos colores. Pero un jabalí le arrancó el bolso, como era de piel auténtica, el jabalí pensó que era una presa y se lo robó. Luego ya le robaron el marido. Pero primero fue el bolso. Claro, todo empieza por donde empieza. Ya venía. Y vamos con Santa Lucía a hablar de los seguros del hogar. Muchas veces tenemos muchísimas coberturas y no sabemos exactamente a qué tenemos derecho. Por ejemplo, ¿cuándo te dejas la llave fuera de casa, Federico? Sí, que tú tienes una teoría freudiana que ya la has explicado. No, lo aprendí con Óscar Masota y mis amigos argentinos. Es porque no quieres entrar. O porque no quieres salir. Actos fallidos. Depende, si el acto fallido, eso está, vamos. Bueno, pues Santa Lucía te cubre precisamente esto, ¿no? Que vayan a tu casa, que te abran la puerta, no hay ningún daño. Nada, Santa Lucía, seguros de vivir, Federico. Bueno, vamos a ver, Daniel Muñoz, ¿por dónde van las preguntas para Victoria? Pues fíjate, el contestador es una muestra del afecto que los españoles tienen por los argentinos que lo está pasando mal, pero también de la preocupación por el futuro de España. Tras la pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, nos estamos riendo porque uno de los últimos elementos que yo cuento aquí también en la vuelta del comunismo, que es el indigenismo. El indigenismo, cuando se convierte la tribu, en vez de la persona, en sujeto de derechos, se acaban los derechos individuales, se acaba la república, lo aceptaron los chilenos, porque tener un multimillonario como Piñera ha sido el peor negocio que ha hecho Chile en su historia, y ahora resulta que hay una bruja que se llama la Machi, que esta decide dónde eran los territorios ancestrales, porque ella está conectada. Porque soñó inmobiliariamente con los terrenos que le gustaron. Oye, pero es como si en Madrid aparece, no sé, cualquier bruja de estas de Más Madrid y tal y cual, y entonces dice, yo sueño que los iberos estábamos en Pozuelo. Y dice, oye, ¿y por qué no aquí en la Alcarria? No, en Pozuelo. Yo querría y luego un Salamanca, el barrio bueno. en La Moraleja. Hombre, en La Moraleja es lo más rico siempre. Pero estaba contando Victoria que sueñan también que estaban en el petróleo. Claro, en la provincia de Neuquén están justo ubicados en los pozos petroleros, que son tierras donde no se puede desarrollar la ganadería y la agricultura, que es la base de la vida económica del pueblo mapuche, pero de pronto se trasplantan allí y disputan los pozos petroleros a yacimientos petrolíferos del Estado y a otras empresas que están haciendo la explotación. O sea que tienen una puntería, tienen un satélite. Tienen clarísimo cómo hacerlo. A ver. Bueno, vamos con esos testimonios y preguntas para Victoria Villarroel. También recogemos de compatriotas buenos deseos y agradecimientos. Quiero felicitar a Victoria por la ímproba tarea de mantener viva la memoria de las víctimas del terrorismo. Yo estuve como médico atendiendo en el hospital policial al copamiento de la Tablada, porque entraron 37 desarrapados a destrozar todo. Hola Federico y equipo. Al Mariano, argentino desde Ferrol, Galicia. Le doy la bienvenida a Victoria Villarroel. Espero que junto a Javier Milei logren llegar a la presidencia de Argentina y sacarnos a la mugre de los K. Y como decís vos, Federico, si sigue el PSOE, España va al mismo camino que Argentina, desgraciadamente. Buenos días, mi nombre es Alejandro, soy argentino, residente en Madrid de hace 20 años. Mis preguntas son si van a dolarizar la economía, si van a prevenir con todas las fuerzas armadas toda la inseguridad argentina, y luego si la educación seguirá siendo gratuita. Yo soy venezolano, hijo de italianos, y tuve que salir de Venezuela, lamentablemente. Pero estoy viendo que todos los países latinos están cayendo en manos de la izquierda populista. Todos estos países han visto cómo han llegado millones de venezolanos a pie, pero de todas formas los latinos siguen votando la izquierda populista y yo no entiendo por qué. La izquierda populista es la que te corta las piernas y después te da 2 muletas para que puedas caminar y le des las gracias. Hace poco he venido de Argentina, mi familia política está allí y la verdad que he venido un poco desolado porque he visto un país cada vez peor, ¿no? Llevamos ya 3 años sin ir y la verdad que una inflación disparada, unos precios altísimos, cada vez hay más desigualdad entre pobres y ricos y bueno. Ahora sale Milei, es la opción de Milei,
hay bastante gente de Argentina que tiene muchas esperanzas en Milei, pero yo sigo con la duda de si realmente Argentina tiene una solución electoral para poder erradicar y limpiar las instituciones. Está todo tan podrido, tan corrompido que soy muy escéptico. Mi pregunta es, ¿hacia dónde va la sociedad argentina que en la actualidad se están peleando por los álbumes de cromos para el Mundial? ¿En qué es lo que están pensando los argentinos? ¿Usted no cree que toda esta situación de Argentina ha sido a base de esta propaganda de esta gentuza de comunistas? Tú calumnia, que algo queda. Y a base de mentiras y calumnias, lo que ha generado es que sea un caos totalmente Argentina. ¿Usted no cree que España va camino del peronismo? El dinero se da aunque no se tenga y aunque no se produzca riqueza. Señora Villarruel, ¿de quién está más cerca, el partido al que usted pertenece, del PP o de Vox? Bueno, no te quejarás. A ver. Bueno, Alejandro preguntaba sobre la dolarización y sobre si las Fuerzas Armadas tratarían la situación que está ocurriendo en Argentina. Supongo que con el tema mapuche se referiría a ese tema puntual. Bueno, ambas medidas requieren reformas legislativas y para tener esas reformas legislativas que son tan de fondo, porque en Argentina, por ejemplo, en el tema defensa, las Fuerzas Armadas no pueden actuar en conflictos de tipo interno. Esto es por la Ley de Defensa Nacional. Por esta razón, el tema mapuche se resuelve actualmente con las policías. Bueno, no se resuelve porque el otro día que mandaron a 4 gatos, casi había más falsos indios que policías. Claramente que no se resuelve. De hecho, el Estado lo ha dejado avanzar hasta este punto y por esa razón 10 personas se han envalentonado y hacen lo que quieren en la principal... Vivo, que llegaron a quemar vivo a un señor que estaba en su casa. Era una pareja, un anciano. Bueno, la pareja es en Chile, es el matrimonio Luxinger-Macay, pero en Argentina han incendiado casas, le han pegado a ciudadanos que se les oponen, roban, incendian los bosques. Pensemos que los mapuches se consideran la gente de la tierra y la tierra la depredan, talan los bosques, los incendian. Bueno, la tierra claramente se la pasan por el bolsillo. Entonces, bueno, todas estas situaciones requieren reformas legislativas y al día de hoy ni Cambiemos, o sea, Juntos por el Cambio, que es el partido de Macri y compañía, ni el kirchnerismo apoyarían este tipo de medidas, por lo cual nosotros también tenemos que trabajar para que en la próxima elección ingresen muchos diputados y senadores que sean patriotas, porque en definitiva, y a mí es como que un poco no me preocupa demasiado el tema de las categorías del liberalismo, el conservadurismo, etcétera. A mí lo único que me importa es que sean patriotas, es decir, que quieran el bien para nuestro país como yo lo quiero para otros. Entonces, en definitiva, eso. La pregunta respecto de si me siento más cercana al PP o a Vox, bueno, yo tengo una relación de amistad con Vox desde hace muchos años, soy muy amiga de Javier Ortega Smith, conozco a su familia en Argentina. La verdad que me siento muy cercana a ellos, me han acogido siempre, han sido realmente muy generosos. Abascal, debo decirle, no lo diré ella, le tiene devoción. Cuando se le pasa el susto de Milei, entonces se acoge como si fuera la Virgen de Luján, se acoge a Victoria Villarruel, que es el pozo como si fuera de Amurrio, o sea, una mujer clásica española, etcétera, se conforta. Pero hay que decir que dentro del PP también hay PPs, como sucede en Argentina con el centro derecha. Hay PPs, ¿no? De hecho, he de decir que el otro día con una compañera de la redacción discutíamos precisamente esto, si Victoria y Javier debían de estar en el acto de Vox o con el PP, el ala más liberal del Partido Popular, y se como no sea con Ayuso, con Ayuso sí, pero claro, la duda es como siempre, y Ayuso en un acto de Feijóo, es que es lo mismo, estos partidos viejos arrastran una serie de coaliciones, de glaciaciones, estratos que se van, parecen los directores de ABC. Cada director de ABC deja varios redactores jefes y conforme van cayendo hay estratos que cuando llega un nuevo director no sabe muy bien qué hacer, pues son glaciaciones enteras. Cada un partido nuevo, flamante, como el vuestro, que tiene un año, que es un milagro realmente en un año lo que ha hecho. Pero es que Vox lo ha hecho en 3 y medio.
Sí, no, claro. a ver, por eso quiero decirlo, porque los conozco desde antes de ser diputados y ser este fenómeno vertiginoso. Vamos, desde que Santiago estaba en el Banco de Sevilla, ¿no? Tal cual. Sí. Realmente debo decir que el nivel de oratoria, de carisma, de saber estar, disculpen, pero son para mí lo mejor del pueblo español. La generosidad con la que se han portado con nosotros los argentinos, lo estamos viendo en la cumbre de la Iberosfera, donde han invitado a personas de distintos países latinoamericanos que tienen tal vez la única oportunidad en el exterior de expresar lo que está pasando fronteras adentro de sus naciones. Hoy, por ejemplo, yo voy a hablar a la tarde y en mi bloque va a estar María Corina Machado, que no puede salir de Venezuela y por esa razón va a dar su testimonio en forma digital. Bueno, voy a estar también con Iván Espinosa de los Monteros. En definitiva, la verdad es que me siento, mi corazoncito está con Vox. Por supuesto, reconozco que hay otros liderazgos, pero los conozco en lo personal y eso también hace que uno pueda tener una opinión acabada de las personas porque las ha visto cuando la cámara se apaga, que eso es lo importante. Si la persona es consecuente cuando se apaga la cámara o cuando no hay público enfrente. Y además están empezando a hacer ya un trabajo de consolidación ideológica muy importante. Ahí Germán Terche está haciendo un buen trabajo. Y Luiña. Así es, también. Las mesas, desde luego, son extraordinarias. Son 3 jornadas que siguen, ¿no? El Viva de 22 de este fin de semana. Y la verdad es que hay algunas... Bueno, es que no ha habido nada parecido en ningún partido español desde el joven Aznar. Desde que Aznar estaba en la oposición, no ha habido una movilización como la de este fin de semana. Y hay que saber dónde están tus aliados, porque yo recuerdo, como decía Pascal en el Viva 22, quién está del lado bueno, ¿no? de la historia. Y yo recuerdo que Casado estuvo con Biden, o sea, cuando fueron las elecciones, pues Casado apoyó a Biden, entonces... Bueno, y Rivera quería convertir el Valle de los Caídos en Arlington, entonces, el Partido Popular en ese momento movió ficha y estuvo con Biden, pues ahora, ahora que lo expliquen. Con Biden, que en paz descanse. Porque hay que respetar a las momias en su descanso eterno. Vamos a brindar con Balduero. Vamos a brindar con Balduero por la Victoria y por claro que Milei y por los que están ahí en Argentina tratando de salir del pozo. Ya es como el barón de Munchausen, tirándose del pelo. Pero tenemos que salir. O sea, bueno, tenemos nuestro Beirut, pero es nuestro Beirut, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, tenemos unos caldos estupendos. Tenemos el Balduero 12 años y este está entre los 7 magníficos del mundo, los 7 mejores vinos del mundo. Podemos hacer el pedido en baldueroncasa.com, en las tiendas Gourmet del Corte Inglés o en el 600-600-040 y a brindar por ellos. Bueno, Victoria, espero que no tardes tanto en volver por aquí y encantado, como siempre, de verte y además encantado de ese milagro, porque es un milagro. O sea, realmente lo que está sucediendo, lo que estáis consiguiendo en Argentina es un milagro que ojalá dure un año más, solo un año. Con un año más ya llega toda una generación nueva y ya a partir de ahí Argentina cambia. Yo estoy trabajando para que no solamente en el 2023 Javier Milei logre también un porcentaje importante a nivel nacional, sino para crear una opción que se pueda perpetuar en el futuro, en el 2025 y en el 2027. Argentina necesita pararse, ponerse de pie, dejar de estar de rodillas como está desde hace décadas y necesita además que su pueblo recupere el orgullo de haber nacido en esa tierra, que para mí obviamente es mi país y para mí es una tierra bendita, pero nos han sepultado en el oprobio, en la vergüenza, en la impunidad, en la corrupción desenfrenada y bueno, y es hora de que los argentinos finalmente vuelvan a recuperar el sitial que tuvieron, ganado con esfuerzo, con dignidad, con generosidad. Así que, bueno, vamos a trabajar para generar esa posición. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Victoria. Y gracias, Federico, por invitarme siempre. Faltaría más, es un honor, yo presumo luego. Pues yo fui de los primeros que entrevisté a Victoria. ¿De verdad? ¿Tú la entrevistaste? Sí, yo la vi primero. Escribiste un editorial y al día siguiente me llamaste por radio y luego me invitaste a tu programa en por lejos, la mejor entrevista que me hicieron en mi vida. Fíjate. ¿Ves? Y no soy elogiosa por serlo. Realmente es una grandísima entrevista la que me hiciste en el año 2008. No me ven, pero ahora estoy temblando así. Vamos a recuperarla. Sí, porque además se verá cómo no ha cambiado, cómo no hemos cambiado. Esto es esencial. Cuando tú tienes un principio moral que te mueve
Eso no cambia. Y eso es lo fundamental. La única diferencia es que ahora tiene masas detrás y entonces tenía masas enfrente, que la diferencia era notable. Vamos allá. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.